en nuestro país, la Iglesia Católica ha designado como un objetivo y una función muy importante dentro de su finalidad evangelizadora al arte sacro. Yo, Juan Sinforiano Bogarín, arzobispo de Asunción del Paraguay, nacido en Buyapeú el 21 de agosto de 1863, e hijo legítimo de Juan José Bogarín y Mónica de la Cruz González, sabiendo que la muerte puede llegarnos cuando menos la esperamos, escribo este mi testamento hológrafo de la forma siguiente. Primero, segundo, tercero, cuarto, poseo una pequeña colección de monedas y un museo de antigüedades a que desde joven sacerdote me he dedicado por un gusto natural en mí. Todo es de mi legítima propiedad, menos las estatuas de San Pedro y San Pablo y dos báculos episcopales, uno de plata y otro de madera dorada, que pertenecen a la Iglesia Catedral de Asunción, así como dos estatuas representando soldados romanos que pertenecen al Templo de San Cosme. Colección de monedas y museo de antigüedades los dejo a la Curia Metropolitana de Asunción. Estos museos que hoy vemos aquí encierran muchísima riqueza del patrimonio histórico y cultural del Paraguay. Siempre la Conferencia Episcopal Paraguaya ha tenido dentro de sus departamentos una Comisión Nacional de Arte Sacro, cuyo objetivo principal es la defensa y la conservación del patrimonio histórico y cultural que existió y existe en el Paraguay. Bueno, estamos aquí en una de las salas del Museo Juan Sinforiano Bogarín, un museo que se conoce poco, que está en el centro de la ciudad de Asunción, montado en un edificio, en un continente que alguna vez fue una cárcel. En este lugar probablemente estuvieron enterrados los restos del doctor Francia, o de muchísima gente que estuvo en este lugar encarcelada durante muchos años. Es muy probable que estos sitios sagrados, digamos, de alguna manera nos remitan a toda una historia del Paraguay. Aquí estaban las cárceles del dictador Francia tantos años. En estas mazmorras estuvieron presos tanto eminentes civiles como eclesiásticos, que después se convirtió también en el primer seminario nacional en tiempo de Carlos Antonio López. En este patio fue delatado por uno de sus alumnos, el padre Fidel Maíz, cuando al elegirse a Solano López en el Congreso se le escapó esta frase: ojalá que esos repiques de la catedral cuya torre yo estoy mirando no se conviertan alguna vez en dobles para muchos. Eso le costó 4 años y más de encierro, de cárcel.
En esta sala justamente estamos en presencia de un altar franciscano que fue donado al Monseñor Bogarín por la familia Peroni. Vemos, digamos, que no solamente Monseñor ha realizado su propia colección y ha buscado traer en este sitio una parte de la memoria de nuestro país, de esta manera que esto pueda servir a las generaciones futuras, ¿sí? Piezas que de alguna manera se estaban destruyendo en sus lugares de origen. Muchas de estas piezas, si no hubieran sido coleccionadas por Monseñor, ya estarían absolutamente llenas de cupií, de termitas, destruidas, sin pintura por la humedad, etc. También este mismo altar, que lo vemos acá, fue recuperado por la familia Peroni en el momento en que iba a ser destruido o vendido. Entonces, eso es muy importante dentro de lo que significa, digamos, la persona que recupera parte de estos objetos. Estas piezas rescatadas del área jesuítica nos enseñan cómo formas de trabajar distintas, diferentes de los talleres misioneros. Aquí estamos en presencia, por ejemplo, del San Rafael Arcángel, una pieza que naturalmente ha perdido su pintura original y por lo tanto aquella sutileza que pudo haber tenido ya no está presente aquí. En esta pieza del Arcángel San Rafael se puede ver la mano indígena, mientras que la impronta europea se puede ver en el San Miguel, que ustedes tienen aquí al lado, donde el barroquismo, el vuelo del ropaje, la forma de la inclinación de la cabeza, o sea, ha perdido ese hieratismo, esa petrificación que tenía el ángel anterior, y vemos aquí la mayor influencia europea. Pensemos, por ejemplo, ya que estamos en el centenario de la consagración episcopal de ese gran obispo paraguayo, muy paraguayo, nacido en el corazón del Paraguay, en las selvas del Muyapeguí de entonces, Juan Sinforiano Bogarín, que en sus largas recorridas por todo el país con distintos medios, en aquellos tiempos precarios para nuestra trágica historia del Paraguay, cómo pudo rescatar y reuniendo en los bártulos de su cabalgadura elementos de verdadero arte paraguayo. Él procuraba reunir, como pensando en un futuro museo, aquellos valores que encontraba en sus visitas pastorales, imágenes, crucifijos, documentos, etcétera, que hoy forman parte, en gran medida, de lo que constituye la riqueza de los museos de la Iglesia en el Paraguay. Quería hacer resaltar la figura de Monseñor Bogarín como personaje fascinado por las obras de arte, no solamente por su contenido religioso, sino por la enorme calidad estética de las piezas que él pudo recoger. Y esto me parece que es sumamente importante en un país donde siempre todo se lleva a la destrucción o al robo. Monseñor Juan Sinforiano Bogarín es una figura señera no solo de la Iglesia paraguaya, sino de la historia y de la sociedad paraguaya en sí. Él fue sucesivamente desde 1895 hasta 1949, la fecha de su muerte, obispo y arzobispo del Paraguay,
Y tuvo una participación directa en prácticamente todos los grandes eventos políticos y sociales del Paraguay contemporáneo. Es testigo de la Revolución de 1904, él toma parte activa en el reclutamiento y en la concientización de la población paraguaya para la Guerra del Chaco. Él toma partido en contra en la Revolución de 1936 y él acompaña con actitudes contradictorias la dictadura de Morínigo. O sea, es un testigo atento y un personaje activo como sacerdote, como arzobispo y como paraguayo de toda la historia paraguaya contemporánea. Que yo sepa, el único sacerdote, el único obispo y arzobispo que escribió y dejó para la historia la narración autobiográfica de todo el tiempo que él vivió y trabajó en el Paraguay. Y es un documento extraordinariamente rico en términos históricos. Se interesó no solamente en los objetos, símbolos de la historia política y de las guerras, sino también en lo que es vida común, vida cotidiana de la gente del pueblo. O sea, en ese sentido su interés es complejo, es difuso y abarca prácticamente todos los elementos de la vida paraguaya. El Museo Bogarín tiene muchas piezas que sería muy importante catalogar como el San Pedro, que son piezas así estupendas, los ángeles, los arcángeles, que también son piezas de gran valor dentro de la obra jesuítica y que están distribuidas por varias salas de este edificio. El acervo del museo consta de objetos y piezas de prácticamente toda la historia paraguaya. Hay piezas jesuíticas, hay riquísimas piezas jesuíticas, hay objetos de vida cotidiana del periodo colonial, hay piezas de próceres de la época de la independencia, objetos del tiempo de Don Carlos y Francisco Solano López. Tuvo interés en lo que fueron las dos grandes guerras paraguayas. Hay objetos, armas y condecoraciones de la guerra grande y de la guerra del Chaco. Monseñor Bogarín ha recolectado una serie de objetos que tienen que ver con la historia del Paraguay. Objetos pertenecientes a personas de nuestra historia y de nuestro pasado. Estos objetos están en otra ala del edificio y conforman una serie de cosas que todavía no están registradas, catalogadas ni exhibidas como corresponden. Tanto Bogarín como Blujaqui tenían sus raíces muy paraguayas, muy guaraníes, muy patrióticamente ancestrales. Ese respeto, ese cariño que uno tiene a lo suyo. Decía Cicerón que amamos nuestra patria no por ser grande, sino porque es la nuestra. Ese es un primer factor. Es un ejemplo para todos los sacerdotes de nuestro país que todavía no tienen una mirada respetuosa sobre el trabajo de nuestros antepasados, el trabajo de nuestros indígenas, el trabajo de las reducciones, el trabajo de la gente que estuvieron en estos talleres de Taba o en los talleres misioneros. Y el otro, la misión que tenían los dos, una misión, como acabo de decir, religiosa, de trascendencia, los dos, uno saliendo de Embuyapeu, el otro de emboscada. Son como vertientes de caminos humanos que tienen que dirigirse hacia nuevos cielos y nuevas tierras. Generalmente utilizan esto como medio para conseguir otras cosas, o para vender, o para comerciar. O sencillamente la desidia que deja a muchas de estas piezas en depósitos mal acondicionados
donde se enmohecen, donde se pudren, donde son atacados por una serie de insectos. Los dos eran evangelizadores. Los dos eran profundamente humanos y sinceramente hombres de Dios. Esta labor de Monseñor Bogarín es en ese sentido un ejemplo, y su continuador, que fue Monseñor Blujaki, como defensores de nuestra memoria.